a este webinar el día de hoy. Como bien dijo Angie, mi nombre es María Paula Quiroz, mi colega es Amalia Chávez, nosotras somos parte del equipo de Procomer, trabajamos para la promotora de comercio exterior y pues el día de hoy venimos a presentarles una de las iniciativas que manejamos desde la Unidad de Innovación y Proyectos de Procomer. El programa se llama Crecimiento Verde y estamos bastante contentos de venir hoy a presentarles la 10ª edición, el lanzamiento de la 10ª edición de esta iniciativa. A través de la presentación vamos a explicar un poco cómo funciona, cuáles son los requisitos, qué podemos financiar, qué no podemos financiar, ¿verdad? Vamos a ir recorriendo todas las características del programa para que ustedes puedan contar con toda la información necesaria y puedan también definir si es algo, ¿verdad?, que es valioso para ustedes para participar y los pasos a seguir también que aquellos que estén interesados cómo podrían participar. Entonces, para dar inicio, bueno, como les mencioné, el programa se llama Crecimiento Verde. Este es un programa que tenemos en Procomer gracias a la alianza también con el Instituto Nacional de Aprendizaje, el INA, y con el Sistema de Bancas para el Desarrollo gracias a su financiamiento a través del programa Semillas de Transformación. Entonces, lo primero es entender qué es la plataforma de crecimiento verde, qué es el programa. Ok, es importante entender que el programa tiene dos componentes. Un componente es el otorgamiento de fondos no reembolsables a quienes resulten ganadores de este programa y también el otorgamiento de asesoría técnica especializada. Recibimos dos beneficios si somos ganadores del programa, que son estos dos, ¿verdad? Los fondos no reembolsables, que es importante hacer, como lo mencionaba doña Anja anteriormente, la aclaratoria de que un fondo no reembolsable no es un crédito, no es un préstamo, no devenga intereses, ¿verdad? O sea, un fondo no reembolsable es dinero que se transfiere a la empresa para que pueda ejecutar o lograr un objetivo específico. Y lo único que monitoreamos es realmente que se logre ese objetivo o se cumpla esa actividad que dijimos que íbamos a hacer o que nos comprometimos a hacer, ¿verdad? Es decir, no les estamos pidiendo que haya una devolución de esos fondos, únicamente que ejecuten correctamente la actividad para la cual dijimos que íbamos a utilizar los fondos, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque es una oportunidad en donde la empresa obtiene flujo, ¿verdad? O dinero para poder financiar, para poder pagar actividades y proyectos que de repente no habíamos implementado por falta de liquidez o por falta de, ¿verdad?, una línea específica de dinero en donde pudiéramos destinarla a ese fin. Y muy importante, la sección de la asesoría técnica especializada, ¿verdad? Les damos acompañamiento por todo lo que dure el programa, también con asesoría en diferentes temas empresariales que permiten también el crecimiento y el desarrollo de la empresa, pues a nivel más gerencial. Importante, ¿para qué estos dos beneficios? Bueno, al final de cuentas lo que buscamos es lograr fomentar procesos de transformación productiva que mejoren la sostenibilidad ambiental de las empresas y con esto también su perfil empresarial y su perfil exportador. Ok. Em, con crecimiento verde, lo que queremos, por supuesto, es lograr una transformación productiva del parque empresarial costarricense. ¿Cómo? Bueno, incrementando la oferta exportable mediante el desarrollo de nuevos productos, mediante el pago de la obtención de certificaciones, que son muchas veces requisitos de ingreso para los mercados internacionales, o también mediante la compra de máquina y equipo especializado, pues que nos permitan especializarnos o optimizar los procesos productivos que tenemos a lo interno de nuestras empresas. Todo esto, ¿verdad? Con el objetivo de, pues obviamente, ayudarlos a cerrar brechas que actualmente la empresa tenga a lo interno de su operativa o de su gestión. Por supuesto, como todo programa, ¿verdad? O convocatoria pública, es importante que sepan que esto es un concurso público en donde
Obviamente los recursos son finitos, por lo tanto tenemos que hacer una selección de qué personas, dado que los recursos son limitados, de qué empresas pueden ser beneficiarias y hacer el otorgamiento de los fondos a través de un concurso, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacemos para lograr delimitar qué empresas pueden acceder por estos fondos es establecer una serie de requisitos. Básicamente van a ver que los requisitos son temas de formalidad empresarial y acá los detallamos brevemente, ¿verdad? Para que ustedes de primera entrada sepan qué es lo indispensable para poder participar, ¿verdad? Sin estos requisitos de admisibilidad, por más que queramos intentar, pues obviamente apoyarles en ese cierre de brechas, no es posible, dado que debemos de dar los fondos a empresas que tengan formalidad. Por tanto, el requisito inicial y dado que estamos trabajando con fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo, el requisito inicial es que sean empresas micro, pequeñas o medianas o productores agropecuarios, micro, pequeños o medianos, según la definición del artículo 6 de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo. ¿Qué es esto? ¿Qué es el artículo 6? Bueno, pues es básicamente que sean empresas o productores que cuenten con la certificación PYME o PIMPA. ¿Ok? Lo segundo es que sean empresas que dispongan de una cédula jurídica, es decir, que estén debidamente inscritas en el Registro Nacional. Esto es importante porque si yo tengo la actividad a título personal, es decir, Paula, ¿verdad? No puedo participar porque necesitamos que sean cédulas jurídicas, ¿verdad? Una sociedad, por decirlo así. Esta cédula jurídica, esta sociedad o esta empresa debe de estar también inscrita y al día en la caja, en Hacienda y contar con los permisos necesarios para su funcionamiento. ¿Con qué me refiero a los permisos necesarios? Bueno, de repente, si soy una empresa agro, puede ser que yo, no sé, tengo una planta, necesito entonces un permiso de funcionamiento, pero puede ser que yo sea una empresa de industria y tenga también la venta y que lo que requiera sea una patente, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la actividad que yo genere, pues que esté en cumplimiento de los permisos que necesito tener según ¿verdad? La Constitución Nacional para poder operar, ¿verdad? Entonces, que tengamos los permisos que apliquen, sea el de salud o sea patente municipal o lo que aplique para poder operar, que hayan sido diagnosticadas con el diagnóstico único de Procomer. Este requisito en específico tiene un asterisco porque es importante que sepan que si ustedes actualmente no saben o no están seguros si tienen esta herramienta, el diagnóstico único de Procomer, pueden escribirnos a los contactos que más adelante les vamos a dejar en esta presentación consultando, ¿verdad? Si lo tienen. Si lo tienen, perfecto, ya cumplimos el requisito. Si no lo tienen, también es importante que nos consulten para poder agendar la aplicación del diagnóstico. Este es un requisito bastante sencillo porque es nada más que agendemos una sesión 1-1, les apliquemos la herramienta y ya con eso estamos en cumplimiento del requisito. Ok, el siguiente requisito es que la empresa cuente con al menos 3 personas empleadas. Para explicar de una mejor manera este requisito es que, bueno, la empresa no sea unipersonal, dado que el programa requiere cierto nivel de compromiso de tiempo y de ejecución de actividades y requerimos pues que obviamente haya un poquito más de apoyo a nivel estructural de la conformación de la empresa para poder, ¿verdad?, hacer frente a pues, a la ejecución de la operación diaria y también a la ejecución del proyecto. Entonces, que sean al menos 3 personas empleadas dentro de la empresa o parte de la empresa. Se debe de presentar la distribución social o la participación accionaria, que eso es un documento que se emite del registro social o del abogado, ¿verdad? Bastante sencillo. Y muy importante, que el proyecto presentado tenga un impacto ambiental, ¿verdad? Acá es fundamental, dado que el eje central del proyecto es contar o fomentar procesos de transformación que mejoren el perfil de sostenibilidad de la empresa. Entonces, que la idea de proyecto que yo quiero realizar tenga un impacto ambiental. Por ejemplo,
Así, muy breve, no sé, yo quiero actualmente hago los registros o tengo desechos de yuca, porque proceso yuca, tengo, o bueno, ¿verdad? El mejor ejemplo es proceso plástico, hago algún tipo de envasado en plástico o hago algún tipo de accesorio en plástico y tengo ciertos desechos que me genera la operación y voy a comprar una máquina que me peletiza esos desechos de plástico y los puedo volver a reutilizar, ¿verdad? Eso es tener un impacto ambiental. Algo que anteriormente era desecho, lo estoy convirtiendo a través de la compra de una máquina que me va a financiar el proyecto en un desecho reutilizable nuevamente que yo puedo volver a implementar en mi operativa o puedo incluso vender y generar un nuevo ingreso, ¿verdad? De algo que anteriormente era pues desecho. Entonces, ese tipo de cosas es cuando hablamos que tienen que ser proyectos que tengan un impacto ambiental. Ok, para el programa tenemos diferentes tipos de proyectos que financiamos, todos bajo la premisa de que deben de tener impacto ambiental, ¿verdad? Pero pueden ser proyectos que busquen generar mayor valor agregado a los productos que ya tengo en mi cartera. Puede ser que quiero generar innovación ambiental en mis procesos o productos, es decir, puede ser desde la incorporación de paneles solares a mi operativa hasta el ejemplo que les di anteriormente, ¿verdad? De revalorizar algo que antes era un desecho. Ese también es un ejemplo de cómo innovo ambientalmente. O pueden ser también proyectos asociados a la diferenciación. ¿Cómo logramos diferenciación? Bueno, muchas veces es con el tema de la obtención de certificaciones que de alguna manera diferencian mi oferta, ¿verdad? Mi valor agregado y el valor agregado de mis productos respecto a los que tienen otros productos en el mercado. ¿Por qué? Porque yo cuento con la diferenciación de que tengo una certificación que valida que mis procesos, mis gestiones, tienen cierta rigurosidad o cierto cumplimiento de parámetros, ¿verdad? Entonces, hay bastantes tipos de proyectos, ¿verdad? Que se pueden encasillar dentro de estos tres escenarios. Ok, los componentes de crecimiento verde es muy importante. Tenemos dos categorías que van a depender, dos categorías de participación, que va a depender básicamente del tamaño de la empresa. Ok, ¿qué me determina a mí qué tamaño tiene mi empresa? Bueno, probablemente, dado que estamos en la industria del plástico y esto es sector industrial, es probable que lo que nos determine qué tamaño es la empresa es el certificado PYME del MEIC, ¿verdad? En donde ellos establecen si es una micro, pequeña o mediana empresa. Entonces, según ese certificado, vamos a poder saber si entro en categoría de micro y pequeñas, para las cuales tenemos 40 cupos disponibles para ganadores, o si entro dentro de la categoría de medianas, en donde tenemos 10 cupos disponibles para empresas ganadoras. ¿Por qué es importante esta división de categorías? Bueno, es importante porque según la categoría en la que participemos o en la que entremos, el monto del fondo no reembolsable que se otorga es distinto. Para la categoría de micro y pequeñas empresas, el monto del fondo no reembolsable es de hasta 7.050.000 colones, mientras que para las empresas medianas, el monto es de 10 millones de colones. También la metodología que utilizamos a lo interno de Procomer es según la cantidad de trabajadores, ¿verdad? Entonces, si soy una empresa que tengo de 3 a 5 trabajadores inscritos en planilla, se me considera que soy una microempresa. Si tengo de 6 a 30 trabajadores inscritos en planilla, se considera como pequeña, y de 31 hasta 100 se considera que es una mediana empresa. Entonces, también según esta distribución de cantidad de trabajadores fijos en planilla, podemos saber si entramos como micro, pequeño o como mediana. ¿Ok? Respecto al monto de la asesoría técnica especializada, que es el segundo componente o el segundo beneficio, ¿verdad? El primer beneficio es el que vimos anteriormente, que es precisamente los fondos, ¿verdad? Que pueden ser de 7.050.000 o de 10 millones. Y el segundo beneficio es la asesoría técnica especializada.
Es importante que ustedes sepan que esta asesoría técnica especializada está valorada en casi 3 millones de colones y ustedes la recibirían con un 90% becados, por decirlo de alguna manera. Es decir, el INA, siendo aliado de este programa, el INA genera una beca para la asesoría técnica que cubre un 90% del costo total de la asesoría. Es decir, el INA paga 2 millones, casi 2.700.000, casi, de lo que cuesta la asesoría, y el restante 10% debe de ser asumido por la empresa. Sin embargo, este porcentaje de un 10%, que son 296.441 colones con 75, este fondo es parte de la contrapartida que la empresa debe de aportar al proyecto, que más adelante se los voy a mostrar porque viene explicado, pero la empresa tiene que hacer un aporte al proyecto de un 20%, ¿verdad? De un 20% de lo que cuesta el proyecto. Ese aporte lo contabilizamos como parte del aporte de la empresa que tiene que hacer para pagar la asesoría técnica especializada. Entonces, ¿cómo hacemos el proceso de la asistencia técnica o de las asesorías? ¿Cómo funciona el beneficio? Bueno, lo primero que hacemos es que para las empresas que ganan o que son beneficiarias, hacemos un diagnóstico empresarial. Este diagnóstico nos permite identificar cómo está la operativa de la empresa en términos gerenciales o empresariales y poder así determinar en dónde están bien o avanzados y en qué áreas debemos de mejorar el conocimiento para poder, pues obviamente, estar estructuralmente mejor en esas áreas, ¿verdad? Entonces, una vez que identificamos esas áreas que pueden ser en temas de planificación estratégica y financiera, en temas de valor agregado, de contabilidad, de pitch de ventas, de generación de un one pager para la empresa, ¿verdad? Que son puros temas de gestión empresarial. Una vez que tenemos identificados cuáles son las áreas que debemos de reforzar dentro de la empresa, comenzamos a tener sesiones uno a uno. Estas sesiones van a ser 100% personalizadas e individuales para cada ganador, porque vamos a enfocarnos en específicamente las necesidades de gestión del conocimiento que tienen. Entonces, estas sesiones, que son uno a uno, son un total de 12 horas. Las sesiones van a ser, pues obviamente, no 12 horas continuas, sino que a lo largo de la ejecución del programa. ¿Ok? Respecto a lo que les mencionaba de la contrapartida, es que el programa otorga el beneficio económico basándose en un sistema 80-20. ¿Qué quiere decir un sistema 80-20? Bueno, lo que quiere decir es que Procomer con los fondos no reembolsables va a cubrir hasta el 80% de lo que cueste el proyecto o la idea de proyecto. Y el 20% restante debe de ser asumido por parte de la empresa. ¿Cómo? Aportando. No puede ser especie, es decir, no puede ser yo aporto mi trabajo diario, tiene que ser pagando parte de las facturas que implique poder desarrollar el programa. Y es dentro de este 20% que nosotros llamamos contrapartida, ¿verdad? El aporte que tiene que hacer la empresa, que se incluye o que les valemos también el pago de la asesoría de la asistencia técnica, ¿verdad? Entonces, es muy importante, por ejemplo, que tomen en cuenta, si yo quiero un proyecto en donde quiero pedir, porque soy una empresa mediana, quiero pedir los 10 millones de colones a Procomer, yo debería, siendo estos 10 millones de colones mi 80%, yo debería de poder aportar al proyecto una contrapartida mínima de 2.500.000 colones. Cuando yo sumo ambas estructuras, tanto la contrapartida como lo que me va a dar Procomer, tengo un proyecto que me podría rondar los $12.500. Entonces, acá es interesante porque logramos, no solo con los fondos, sino también con un pequeño aporte de capital de la empresa, hacer proyectos, ¿verdad? Con un nivel mayor, ¿verdad? Porque ya no estamos hablando solo de 10 millones,
sino de proyectos que podrían rondar hasta los $12,500. Eso para empresas medianas. Para la categoría de micro y pequeña empresa, en donde Procomer lo máximo que les puede dar son 7,050,000 colones, se espera que la empresa aporte una contrapartida de un 20% adicional, que sería aproximadamente 1,762,500 colones. Y si sumo ambos aspectos, me llegaría a proyectos que rondan casi los 9 millones de colones. Entonces, esto es importante para que obviamente pensemos y analicemos si las iniciativas que tenemos financieramente, ¿verdad?, calzan dentro de estos montos. Ok, ya hemos explicado que parte de los beneficios es darles fondos, ¿verdad? Para que puedan ejecutar proyectos y asistencia técnica. Pero ahora sí, entremos en el detalle de qué cosas podemos pagarles con este dinero de fondos no reembolsables o de capital semilla. Es importante que sepan que hay una lista de actividades que son financiables, es decir, que con los fondos que les vamos a dar desde Procomer pueden ser pagados o ejecutadas esas actividades, y hay una lista de actividades que no pueden ser financiadas con los fondos no reembolsables. Entonces, es muy importante también que revisemos con detenimiento esta lista, porque si no lo hacemos, podemos caer en el error de estarle pidiendo a Procomer que nos financie un proyecto que está en la lista de cosas que no podemos pagar. Y perderíamos, obviamente, la oportunidad, dado que no estamos siguiendo los lineamientos que tiene el programa. Entonces, primero y más importante, ¿qué sí podemos pagar? ¿Ok? Podemos pagar soluciones llave en mano para acondicionamiento de plantas productivas, líneas de producción, procesos productivos, etcétera. Siempre y cuando sean, básicamente acá lo que estamos financiando son, ¿verdad? Si ocupamos un cuarto de máquinas, si ocupamos un cuarto frío, un cuarto de proceso, ¿verdad? Construcciones, por decirlo de alguna manera, pero siempre y cuando éstas sean bajo modelos llave en mano. No se permite la compra de materiales y el pago de la mano de obra y yo lo hago, ¿verdad? Tiene que ser una factura emitida bajo el modelo llave en mano, así tal cual, ¿verdad? Eso lo podemos financiar. Podemos financiar también inversión en transformación digital, como por ejemplo, infraestructura tecnológica, si necesitamos un sistema de información, un software, si queremos tecnología, ¿verdad?, que use Internet de las cosas, ¿verdad? Si queremos automatizar de alguna forma a través de infraestructura digital, ese tipo de cosas, podemos financiarlo. Podemos financiar también o pagar servicios profesionales para la obtención de permisos, eficiencia de procesos, mejora de productos, ¿verdad? No sé, que de repente yo quiero contratar a un ingeniero molecular para que me ayude con algún tipo de fórmula, ¿verdad? Para mis desarrollos, ese tipo de cosas podríamos hacerlo. Podemos también financiar la compra de maquinaria y equipo, que esta, muy honestamente, es la que más utilizan las empresas, ¿verdad? Si yo necesito un extrusor de plástico, si yo necesito un equipo que me ayude al inflado o al doblaje de plástico o al corte de plástico, si ocupo una máquina etiquetadora para poder etiquetar mis productos, ¿verdad? Todo aquel equipo que me genere una eficiencia en el proceso o en el desarrollo del producto y que también me genere algún tipo de impacto ambiental, podemos financiarlo, maquinaria o equipo. Podemos también pagar certificaciones requeridas para el acceso a mercados internacionales, ¿verdad? Que si yo quiero, por ejemplo, una certificación que certifica que mi producción de plástico, ¿verdad? O mis procesos a nivel de la industria de plástico, ¿verdad? Pues cuentan con ciertos estándares, podemos pagar ese tipo de certificaciones. Y también todo el tema de investigación, desarrollo e innovación y la protección de propiedad industrial e intelectual en Costa Rica son cosas que podemos pagar. Por supuesto, esto está disponible para que lo puedan ver con mucho mayor detenimiento,
Por el momento estamos, ¿verdad? Como mencionándolo más a grandes rasgos y también enseñándoles por acá una serie de certificaciones que ya hemos tenido en los 9 proyectos que hemos realizado anteriormente de crecimiento verde, que empresas han obtenido y han financiado gracias al programa, ¿verdad? Por ejemplo, una Global Gap, una HACCP, B Corporation, Rainforest, WellAP, ¿verdad? Hay bastantes, una particularidad, ¿verdad? Bastante amplia de certificaciones que empresas que ya han participado han logrado obtener. Entonces, para que también pues lo tomen como referencia. Ahora llegamos al listado negro, ¿verdad? A esas actividades que no podemos financiar con fondos Procomer o con fondos de Capital Semilla, ¿verdad? Que es lo mismo los que les vamos a dar. Primero, no podemos pagar lo que son gastos generales, como por ejemplo mano de obra para construcción, remodelación, ese tipo de cosas, o gastos generales de la empresa, como temas legales, timbres, honorarios profesionales, por ejemplo, no sé, del contador, ¿verdad? O ese tipo de cosas, son cosas que no podemos pagar porque son cosas que la operativa de la empresa debería de poder suplir. Tampoco podemos pagar gastos financieros administrativos nuevamente, porque son cosas que la operativa de la empresa debería de poder asumir, como por ejemplo el pago de deudas, préstamos, créditos, dividendos a los socios o por ejemplo gastos administrativos como de la luz, el agua, el teléfono, el internet, ¿verdad? Esas son cosas que son gastos de la empresa que para su operativa debería de poder pagar. Otros gastos como alquileres, indemnizaciones de cualquier tipo o incluso gastos de viaje o viáticos que se tengan dentro de la empresa son cosas que no podemos pagar, ni cualquier otra cosa ni actividad que no esté estrictamente relacionada con el cumplimiento de los objetivos del programa, ¿verdad? Y luego tenemos una serie de actividades que nosotros les ponemos como ideas de cómo la empresa puede aportar esa contrapartida, ese 20% que tiene que aportar, ¿verdad? Al proyecto. No es que se lo tiene que pagar a Procomer, sino aportarlo al proyecto. Pueden ser, por ejemplo, pago del parte de la asesoría y el conocimiento de la beca de Lina, ¿verdad? De la asistencia técnica, que ya les mencionamos que Lina beca la parte de asistencia técnica en hasta un 90%, pero el 10% restante debe de poder pagarlo la empresa y esto es algo que se los validamos como parte de la contrapartida. Por ejemplo, los prediagnósticos para la obtención de certificaciones son cosas que también se les validan como contrapartida, la compra de materiales y equipo, el pago de servicios profesionales, inversiones en construcción, adquisición de vehículos, ¿verdad? Mano de obra. Aquí sí son cosas que pueden ser incluidas como contrapartida. Muy importante, siempre y cuando venga respaldada por factura de un tercero. ¿Por qué? Porque como les mencioné al inicio, la contrapartida no puede ser algo en especie que yo misma aporte, sino que tiene que ser asumiendo parte del costo que tiene ejecutar el proyecto. Para poder asumir el costo quiere decir que yo tengo que pagar facturas que un tercero emita para poder cumplir alguna actividad, ¿verdad? Entonces, todo tiene que ser facturable, verificable a través de facturas y no pueden ser facturas emitidas por la misma empresa a mí misma, ¿verdad? Sino que tienen que ser de un proveedor externo. Entonces, eso es importante. Acá traemos ejemplos para que quede tal vez un poquito más interiorizada la información, porque yo sé que es un poco complejo, ¿verdad? Cuando hablamos del 80-20, de qué puedo financiar, de qué no puedo financiar, ¿verdad? Entonces aquí trajimos ejemplos de diferentes situaciones que ustedes se pueden encontrar. Vamos a empezar por la más sencilla, que es el caso perfecto, ¿verdad? Digamos que tenemos un caso en donde yo soy una mediana empresa, entro dentro de la categoría de mediana, entonces yo soy una empresa en donde yo tengo, digamos, un caso perfecto en donde mi proyecto cuesta $12,500,
Yo sé que eso cuesta la máquina que ocupo cerrados, $12,500. Entonces, dado que yo entro en categoría mediana, Procomer lo que me va a dar son $10,000, que es el máximo que se permite por categoría, ¿verdad? Para las medianas, $10,000 es lo máximo que Procomer me puede dar. Y como yo tengo que aportar una contrapartida de un 20%, ese 20% son $2,500. Entonces, Procomer me da los $10,000, yo aporto los $2,500 y con esto logramos suplir el proyecto en donde quedamos, ¿verdad? En 12,500, Procomer aportando el 80, yo el 20 y cerramos al 100%, ¿verdad? Luego tenemos el caso en donde el proyecto no cierra así tan perfecto, ¿verdad? Porque cuesta mucho que los números y los proyectos cierren así de perfecto, pero tenemos un caso en donde yo no ocupo tanto, porque lo que yo quiero es comprar un equipo más pequeño. Ese equipo, digamos que me cuesta 9 millones de colores, ¿verdad? Entonces, yo, a pesar de que soy una mediana empresa y Procomer me puede dar 10 millones por categoría, dado que mi proyecto no cuesta 10 millones o 12 millones, Procomer no me va a dar toda esa plata, me va a dar únicamente lo que yo necesito para suplir el 80% de lo que me cuesta ese proyecto. Es decir, si la máquina que quiero comprar me cuesta 9 millones, entonces lo que vamos a hacer es sacarle a 9 millones el 80%. Si hacemos esa operación, vamos a ver que el 80% de 9 millones son 7,200,000 colones. Entonces, ese es el 80% que Procomer me va a dar. Y el restante 20% es lo que yo tengo que aportar pagando parte de la máquina, ¿verdad? Aportando 1,800,000 a esa factura, por decirlo así, para con esto cumplir o completar los 9 millones. Y tenemos el extremo opuesto, que es cuando yo tengo un proyecto que supera, ¿verdad?, el presupuesto de lo que Procomer me puede dar. Por ejemplo, nuevamente, siguiendo con el ejemplo de que yo soy una mediana empresa, en donde Procomer me puede dar hasta 10 millones, pero yo tengo un proyecto que me cuesta 19 millones, porque yo quiero comprar una máquina industrial y esa máquina cuesta 19 millones. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, en esos casos en donde financieramente el proyecto supera el costo de lo que Procomer me puede dar, en esos casos Procomer se mantiene en los 10 millones máximos que puede dar y en ese caso la empresa ya no aporta solo el 20% de contrapartida, sino que tiene que asumir todo lo que me haga falta para poder completar ese proyecto. En este caso, por ejemplo, Procomer pone los 10 millones y la empresa va a poner los 9 millones que hacen falta para poder llegar. ¿Ok? Entonces, es importante que analicen estos casos para que entendamos en qué situación nos encontramos. Si es un proyecto más económico, si es un proyecto más bien muy caro y estar totalmente seguros de que podemos asumir la contrapartida que sea necesaria, o si es un proyecto que se mantiene en la media, ¿verdad? Y acá pues obviamente viene también el ejemplo para cuando somos micro o pequeñas, ¿verdad? Cuando entramos dentro de esa categoría, que pues obviamente el monto brindado a micro y pequeña, recuerden que es de 7,050,000. Entonces, pues obviamente el ejemplo se ajusta a esas cantidades. Ok. Consideraciones importantes que deben de tener en cuenta. Bueno, lo que les mencionaba anteriormente, los fondos no reembolsables que estamos otorgando en este momento, gracias al apoyo de CBD, no corresponden a una donación. Esto es importante porque existe un contrato, vamos a formalizar con los ganadores a través de la firma de un contrato y existe un plan de trabajo que respalda cada uno de los proyectos, ¿verdad? Para asegurarnos de que estos fondos van a ser utilizados realmente para lo que la empresa dijo que iba a hacer, ¿verdad? Para ese proyecto de transformación productiva que va a hacer.
los fondos, perdón, deben de ser utilizados en las actividades financiables y que sean verificables, lo que les mencionaba anteriormente, con facturas emitidas y aceptadas por Hacienda. No puede ser nada más un recibo que hice a mano, sino que tienen que ser facturas digitales aceptadas por el sistema de Hacienda. Los fondos, muy importante, y esto es básico para la ejecución de todo el programa. Los fondos se otorgan mediante 3 reembolsos en el plazo de un año. Voy a detenerme acá un momento para explicarles qué significa esto. Ok. Cuando la empresa presenta su proyecto, este proyecto es analizado y si cumple con todo, puede que sea uno de los ganadores. A partir de que se le indica a la empresa si su proyecto fue ganador o no, la empresa que gane tiene un año completo para poder ejecutar su idea de proyecto, o sea, para poder ahora sí materializar eso que yo puse en papel o en una propuesta, allá realizarlo, materializarlo, ¿verdad? Para hacer esto, nosotros dividimos ese año en 3 etapas. Casi que esas 3 etapas son cada 4 meses, ¿verdad? Hasta 4 meses, luego los siguientes 4 meses, ya ahí llevamos 8 meses y los últimos 4 ya ahí completamos el año. Entonces, cada vez que iniciamos una etapa, nosotros tenemos que tener un plan de trabajo asociado a esa etapa de tiempo para poder decirle a Procomer, en estos 4 meses, estas son las actividades que yo voy a ejecutar. Y esa ejecución, la empresa debe de asumirla con sus propios fondos y guardar toda la evidencia de las facturas y de la evidencia fotográfica o de los equipos ya en sitio entregados en la empresa, ¿verdad? O demás de los avances que hemos hecho para poder decir, Procomer, vea, cumplí con todas las actividades que me propuse en la primera etapa, aquí tengo toda la evidencia que respalde, reembolseme. Es decir, reintégreme esos fondos que yo inicialmente puse de mi propio dinero, ¿verdad? El propio dinero de la empresa. La metodología funciona así, a través de reembolso, cada vez que termino cada una de las 3 etapas, para poder también de alguna manera reducir el riesgo de que los fondos sean utilizados para actividades distintas a las que se propusieron en el plan o en el proyecto. Entonces, siempre va a funcionar así. Comenzamos la primera etapa. Cuando completamos todas las actividades con nuestros fondos, o sea, las financiamos nosotros con la plata de la empresa, le presentamos a Procomer la evidencia de que todo se ejecutó correctamente y contra la presentación de esa evidencia, Procomer procede a hacer el reintegro de los fondos. ¿Ese reintegro cómo se hace? Bueno, se hace a través de una transferencia bancaria, en una cuenta en colones, ¿verdad? A nombre de la empresa. Entonces, lo realizamos de esta manera. Como les digo, para un tema de reducir el riesgo, sin embargo, la empresa siempre recibe el reintegro y muy importante, lo único que no se reintegra, por obvias razones, es la contrapartida, ¿verdad? Porque la contrapartida es lo que la empresa tiene que aportar al proyecto. Ok, las fechas en donde se finaliza cada etapa, acá tenemos la primera fecha máxima es para ejecutar el primer reembolso, es al 8 de noviembre. La segunda fecha máxima es al 25 de febrero del otro año. Y la última fecha máxima para otorgar el último reembolso es el 18 de julio dentro de un año, ¿verdad? Del 2025. Estas fechas es importante que noten que dicen que son máximas, no hay fechas mínimas. Quiere decir que si yo soy una empresa que quiero comprar un equipo, pero me urge, yo puedo perfectamente, si me dicen que soy ganador, bueno, obviamente primero formular mi proyecto, presentarlo a participar, y si me dicen que soy ganador, yo perfectamente en un plazo de 4 o 5 meses, si no quiero esperarme todo el año, puedo ejecutar todas las actividades que me comprometí, todo el proyecto, recibir los reembolsos y finalizarlo antes de este año plazo. Este año es únicamente fechas máximas para evitar que los proyectos se nos alarguen en el tiempo, ¿verdad? Para poder tener como esa presión un poquito de que lo vamos a finalizar.
Ahora, si ustedes desean participar, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, lo primero es tomar la decisión, ¿verdad? Si creemos que este proyecto se ajusta y si queremos participar. Lo segundo es que pueden escribirnos para recibir asesoría en la formulación de su proyecto y en la validación de los requisitos. Más adelante, como les mencioné, viene el correo electrónico. Perfectamente nos pueden escribir, nos pueden decir, vea, yo estoy interesada, yo estuve en el webinar o yo quiero participar. Podemos agendar una sesión 1 a 1 para ayudarles a validar la idea del proyecto y los requisitos. Lo segundo es, bueno, si ya estamos con la idea bien, con los requisitos bien, ya entramos a la plataforma a postular porque es una plataforma en línea en donde ya ahora sí hacemos nuestra aplicación o nuestra postulación. Si el proyecto resulta elegido, ¿verdad? Después de que postulamos, hay una revisión y si el proyecto resulta elegido, se le van a brindar los fondos no reembolsables y la asesoría y tendrán un año para poder generar esas transformaciones ambientales y productivas. ¿Cuál es nuestra meta? 50 empresas después de un año que estén transformadas con impacto en productividad e indicadores ambientales. Ese es como, ¿verdad? El ciclo del proceso. ¿Cómo se eligen las empresas? Bueno, ¿verdad? Las empresas que presentan su proyecto, lo primero que hacemos es verificar que cumplan requisitos de admisibilidad. Si no cumplen requisitos de admisibilidad, no entramos a ver el proyecto. O sea, no entramos a leer el proyecto porque la admisibilidad es el paso básico para poder seguir a la siguiente etapa. Luego de ver que cumplen admisibilidad, los casos que sí cumplen admisibilidad pasan por un análisis técnico, es decir, ya lo revisa un experto para saber si el proyecto es viable y si tiene impacto ambiental. Posteriormente a eso se les asigna una nota según los criterios de evaluación que están disponibles y públicos en la página web del programa. Hacemos un ranking y ese ranking va a un jurado y en ese jurado elegimos los 50 proyectos que van a recibir los fondos y la asistencia técnica. Acá tenemos el cronograma. ¿En dónde estamos en este momento? Estamos como aquí en medio. El programa abrió su periodo para recibir propuestas el 15 de mayo de este mes, ¿verdad? De este año y finaliza el próximo 14 de junio. Entonces es importante que tengan esta fecha mapeada porque todavía estamos a tiempo para preparar, validar la propuesta y participar. El 14 de junio a la 1 de la tarde la plataforma cierra y ya no se admiten propuestas. Las propuestas que recibimos durante este tiempo son evaluadas y el 14 de agosto les damos oficialmente quién resultó ganador, ¿verdad? Ya ahora sí les decimos su proyecto fue ganador o su proyecto en esta ocasión no resultó beneficiado, ¿ok? Y bueno, por acá pueden ver ya las fechas que hablamos anteriormente, de las fechas de los reembolsos y de la fecha para ejecutar el proyecto, ¿verdad? Que es un año plazo. Voy a mencionar muy rápidamente estos datos, nada más para que ustedes vean que afortunadamente este es un proyecto que ha tenido mucho impacto en las empresas nacionales. Ya tenemos en 9 ediciones 324 pymes que han sido beneficiarias, en donde un porcentaje importante han sido microempresas. Ven que el sector industria representa el 23% de estas casi 400 empresas que han participado. Tenemos obviamente un compromiso importante por poder tomar en cuenta lo que es el desarrollo fuera de GAM, las empresas lideradas por mujeres. A hoy, afortunadamente, estamos llegando casi al 50% de todas las empresas que han sido beneficiadas. Son empresas que están lideradas por una mujer. Y pues obviamente también el tema de empleo. Con estas 9 ediciones hemos apoyado a la generación de 4.017 empleos apoyados. Ok, vamos hacia adelante. Esta parte muy importante. ¿Cómo hago la postulación? ¿Cómo reviso la información? Bueno, lo primero es, el programa tiene una página web.
pueden buscar en Google programa Crecimiento Verde y les va a aparecer la página web. Es muy importante que entren a revisarla porque en esta página web es en donde tenemos las bases operativas, normas y condiciones, que van a encontrarlo en este botón, así se llama, normas y condiciones del programa. Ese documento es vital que lo descarguen, lo lean, porque ese documento tiene todas las reglas desde este momento hasta el periodo de ejecución para quienes ganen. Entonces es vital que lo revisen porque ahí van a poder evacuar un montón de dudas y si aún así quedamos con dudas, podemos, ¿verdad? Posteriormente hacer las consultas puntuales de, bueno, vi en las normas y condiciones o en el documento de las reglas esto, pero no lo entendí, ¿verdad? Entonces podemos atacar directamente cuáles son esas dudas que tenemos para poder participar. Y si ya leímos el documento y queremos participar, pues entonces damos clic en el botón que se denomina Participe acá y esto nos va a llevar a esta plataforma. Esta plataforma es la que nos permite montar el proyecto o enviar nuestra idea de proyecto. En esta plataforma hay dos opciones. La primera es si ya tienen una cuenta porque han intentado anteriormente participar de uno de nuestros programas, únicamente deben de iniciar sesión, ¿verdad? Meter su correo, su contraseña. También está la opción de que puedan iniciar con Google o con LinkedIn. O también, si nunca hemos ingresado, podemos dar clic al botón donde dice cree una cuenta nueva, ¿verdad? Entonces, acá viene señalado, cree una cuenta nueva en donde nos pide pues obviamente el registro para poder hacer la cuenta. Una vez que tenemos la cuenta creada, vamos a ver que nos aparece que hay una convocatoria abierta que se llama Plataforma de Crecimiento Verde, 10ª edición. Damos clic en postular y una vez que damos clic en postular, él nos muestra un contabilizador de cuántos días nos quedan para poder enviar nuestra propuesta antes de que se acabe el tiempo para poder hacerlo. Y si estamos ya de acuerdo en que queremos participar, damos clic en postule ahora y comenzamos con el llenado de todos los formularios. Son una serie de formularios en donde nos pide, pues obviamente, adjuntar los requisitos de admisibilidad y luego describir cuál es la idea de nuestro proyecto, en qué vamos a utilizar los fondos y muy importante que por favor ojalá validen a nivel presupuestario, ¿verdad? Que desde ya, por ejemplo, si yo sé que yo quisiera participar para comprar un equipo que me va a ayudar, o que tiene algún impacto ambiental y también productivo para mi empresa, que desde ya ojalá puedan ir buscando cotizaciones para saber realmente cuánto cuesta este equipo, porque todo ese tipo de cosas nos ayudan a nosotros a montar proyectos mucho más sólidos, proyectos con menor riesgo, ¿verdad? Y todo eso les favorece a ustedes también frente al jurado para que sus propuestas sean o tengan mayor posibilidad de consideración, ¿verdad? Eh, yo sé que es muchísima información, les agradezco profundamente a todos la participación, ¿verdad? Sin embargo, pues nuestro acompañamiento no queda acá. La idea de este espacio hoy era enseñarles a grandes rasgos que conozcan que existe el programa, que conozcan que hay fondos a disponibilidad si cumplimos los requisitos, que hay otros beneficios como asistencia técnica, que en este momento la convocatoria se encuentra activa y que va para cualquier duda que tengan, estamos disponibles para atenderlos, tener sesiones 1 a 1, poder ayudarles, poder darles seguimiento y para eso ponemos a disposición nuestros contactos, que son los que están en este momento en proyección, ¿verdad? Tenemos el correo específicamente del programa, crecimientoverde@procomer.com. Tenemos también el correo electrónico de mi colega que se encarga especialmente de atenderlos 1 a 1 para validar la idea, para validar los requisitos, para acompañarlos en el proceso, que es jmurillo@procomer.com. Él se llama Jonathan Murillo. Lo pueden contactar a este correo y también este número telefónico que está también en pantalla es la línea directa de Jonathan. Entonces, cualquier duda que tengamos del programa, podemos contactarlo al 2505-4621 y él con muchísimo gusto les va a atender todas las dudas que tengan.
Y también les dejamos por acá el link de la página web de Crecimiento Verde, en donde van a ver esta y mucha más información con detalle de pues todo lo que tenemos. Esta sería la información y más bien aprovechando los minutitos que nos quedan, saber si alguien tiene alguna consulta que podamos evacuar en este momento o si no también, pues obviamente a través de los contactos que dejamos disponibles. Por supuesto que este material se los vamos a compartir, ¿verdad? Esta presentación se los vamos a remitir a doña Angie, al equipo, para que pueda distribuirla. Pero nuevamente, ¿verdad? Si alguno tiene alguna duda adicional, podemos evacuarla acá. Ok, bueno, primero muchas gracias María Paula y Amalia que están aquí presentes. Si alguno tuviera alguna consulta, pues dejamos que puedan abrir los micrófonos. Mientras tanto, nada más una consulta puntual, tal vez María Paula. Quienes quieran hacer este proyecto, como los fondos se entregan posterior a la compra, tal vez pueda existir algún tipo de que, uy, bueno, tal vez si yo me postulo y todo, algo puede pasar que no, tal vez no pueda o no califique o resulte, ¿verdad? Y no pueda yo solicitar los fondos después. Tal vez si nada más nos aclaras esa parte de tal vez miedo que le puede entrar a algunas empresas de que, bueno, yo voy a hacer toda la inversión, pero si después por algún error o algo que no presenté o tal vez no entraba, o sea, Claro. tal vez esa certeza que puede ser esté pensada para eso, ¿verdad? Sí, El ajá. concepto. Acá, sí, claro, acá es muy importante y más bien gracias por la pregunta, porque eso sí tiene que quedar muy claro. Los fondos se otorgan mediante 3 reembolsos, pero únicamente a las empresas que ya fueron notificadas que son ganadoras. Entonces, no realicemos hoy ninguna compra, ¿verdad? Sino que más bien el proceso es, preparamos la postulación, participamos y esperamos a ver si somos beneficiarios o no. Si nos notifican que somos beneficiarios y formalizamos contractualmente, ¿verdad? Con que les digamos son ganadores, entonces ahí sí ya podemos ir a hacer la compra, presentar las facturas a Procomer y esperar el reintegro, ¿verdad? Recuerden también, muy importante, que el proyecto no tienen que asumirlo al 100% de una vez, ¿verdad? Sino que si ustedes son ganadores, ustedes tienen 3 etapas para ir ejecutando por partes esa inversión. Entonces, si yo quiero comprar un solo equipo, que es una máquina, yo negocio con el proveedor para poder hacerle 3 pagos de esa máquina. Pago 1, hago el pago 1, ¿verdad? Que pueden ser, digamos que 3 millones de colones. Hago el pago 1. Con ese pago 1 le digo a Procomer, Procomer, ya cumplí la primera etapa que yo dije que iba a hacer, que es hacer el pago 1 del equipo. Entonces, Procomer le devuelve esos 3 millones. Entonces, con esos 3 millones, puedo apalancarme o apoyarme para poder ir a hacer el pago 2, ¿verdad? Porque recuerden que Procomer nos va a hacer 3 reembolsos. Entonces, yo tengo que dividir cómo voy yo ejecutando mi proyecto y las actividades que involucre mi proyecto en 3 etapas distintas. Entonces, mi recomendación, básicamente, sentémonos con un cuaderno a decir, yo quiero hacer A, B y C. O tengo 10 actividades que quiero hacer, 10 compras de equipos menores. Entonces yo me siento y digo, tengo que dividir estas compras en 3 etapas. Hasta que yo no cumpla cada una de esas etapas, no puedo solicitar el reembolso respectivo de esa etapa, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque siempre, independientemente de qué sea el proyecto, Procomer siempre va a hacer 3 reembolsos. Entonces, tenemos que dividir la ejecución de nuestros proyectos de acuerdo a esas 3 etapas. Una vez que completemos cada etapa, vamos a tener el reintegro de los fondos correspondientes, que es el 80% de lo que cueste, ¿verdad? Entonces, Perfecto. eso es importante y que no se me adelanten a ir a hacer hoy mismo compras, ¿verdad? Sino hasta que les digamos que son ganadores. Listo, perfecto. Más bien, muchísimas gracias, María Paula. Esa era como una duda general. Muchas gracias, Amalia. Esperamos pronto poder tener buenas noticias. Realmente desde Aciplas les instamos a que comenten, prueben
Tenemos una mano levantada, permítame para ver. Daniel Quesada. Adelante, sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, les hablo de Tecnimatriz. Quería, digamos, tengo una duda sobre esta edición. Si a uno no le da chance ahorita para concursar, ¿estas ediciones se hacen cada año? ¿O cómo es que funcionan? Correcto. Correcto, sí, bueno, de hecho, en esta ocasión les venimos a presentar específicamente este programa, pero constantemente en Procomer nosotros lanzamos al menos 2 programas que involucren fondos, el otorgamiento de fondos no reembolsables al año. Crecimiento Verde particularmente, siempre tenemos 1 o 2 ediciones por año. Entonces, pueden estar seguros que para el próximo año probablemente haya otra edición también de Crecimiento Verde. Y si no es Crecimiento Verde, igual siempre tenemos programas en donde otorgamos fondos no reembolsables. Entonces, también instarlos e invitarlos a estar pendientes de la página web de programas Procomer, en donde ahí siempre actualizamos cuando tengamos ¿verdad? Cuando tenemos un nuevo proyecto a disposición del público, siempre los comunicamos por ahí en nuestras redes sociales, pero sí pueden tener certeza de que si en este momento no estamos listos y queremos ponernos en regla con más calma, vienen próximas oportunidades también. Ok, muchas gracias. Con gusto. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Bueno, muchas gracias a todos. Un mensaje final nada más. Vamos a estarles comunicando con otros proyectos que puedan caber dentro del quehacer de nuestras industrias asociadas. Igualmente instarlos. Dato curioso que tal vez no lo mencionó María Paula, yo revisando en el sitio web de cuáles habían sido las empresas que habían aprovechado este programa a lo largo de todas sus ediciones, lastimosamente no vi ninguna o vi como un par nada más en todas las ediciones y déjenme decirles que en cada edición hay como bastantes empresas, no es que una sola empresa se lleva todo el monto, no, para nada. Entonces, creo que es una oportunidad importante como tal vez no para estas y en este caso, como dice María Paula, no tenemos todos los papeles, quizá hay alguna complicación, no sé, algún atraso con algún tema, sí podamos considerarlo para próximas ediciones, porque me parece desde el punto de vista como gremio, lamentable que no podamos aprovechar los fondos cuando muchas veces justamente este tipo de perfil de proyectos de carácter verde son los que andamos buscando pues financiar y pues transformarnos en nuestras industrias, ¿verdad? A veces eso que es un molino o a veces son certificaciones. Sabemos que las certificaciones son onerosas y no necesariamente están contempladas dentro de los presupuestos y van en torno a cómo van girando y requieren inversión. Entonces, realmente desde Aciplas queremos instarlos a que por lo menos experimentemos. Si por A por B no quedamos, tenemos la experiencia y podemos tener, por así decirlo, esa experiencia para volver a concursar y quedar en la próxima edición, que estoy segura que no va a ser la primera ni la última empresa, que en la primera no queda, pero en la segunda ya sí. Entonces, que nuestro sector tenga relevancia. Recuerden que el sector de plástico brinda cerca de 14,000 empleos, genera exportaciones importantes. Entonces, instarlos, porque eso también tiene, y esa es la proyección de Procomer, que es acompañarlos en cuanto a la internacionalización. Si hay una certificación que se está pidiendo para poder exportar o algunos requisitos de este tipo, pues que podamos hacer uso de estos fondos. Entonces, bueno, ese es como el mensaje final. Creo que ya nos pasamos del tiempo, pero tenemos nada más una última mano levantada y con esto cerramos porque no me gustaría que veo Obando, Iván Sí, buenas. Obando Campos. Sí, adelante, Iván. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos. Hablo de parte de Polymer S.A. Mira, es que entré un poquito tarde a la sesión, pero vi que era para pequeñas y medianas empresas, pero para grandes empresas también aplicaría este proyecto. Hola, muchas gracias por la consulta. Nosotros diferenciamos micro, pequeña o mediana empresa según la cantidad de trabajadores fijos en planilla. Entonces, entran empresas al programa que tengan hasta 100 empleados fijos en planilla. Si superamos ese número,
ya no podemos ingresar porque ya sería una empresa grande y por ley, la ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, que es de donde provienen los fondos, nos impide darle capital semilla a empresas grandes, pero podríamos validar si ustedes cumplen con tener menos de 100 empleados fijos en planilla. Si esto es así, podrían participar. Ok, sí, es que nosotros, bueno, acá somos 600, entonces yo creo que sí nos pasamos bastante. Poquito, sí. Bueno, igual, don Joel, podemos, por supuesto, ¿verdad? El objetivo también acá es que podemos establecer contacto para ver qué otras herramientas y qué otros programas, porque tenemos, esto es capital semilla, pero hay otros, ¿verdad? Otros escalones de programas que también tenemos disponibles para empresas grandes, ¿verdad? Obviamente este segmento atiende específicamente micro, pequeñas y medianas, pero perfectamente también podemos ponernos en contacto para evaluar desde Procomer qué otros programas y qué otras herramientas podemos poner a disposición según las características de su empresa. Listo, perfecto, gracias. Con mucho gusto. Bueno, perfecto. Muchas gracias a todos y todas. De verdad que esperamos que haya sido de provecho y esperamos pronto darles más noticias de Procomer y más programas que puedan hacer de echar mano para estos proyectos. Muchas gracias, María Paula, y muchas gracias, Amalia, y a todos. Que estén muy bien y feliz tarde. Muchas gracias. Buenas tardes.